¿De qué podemos extrañarnos a estas alturas? ¿De qué podemos extrañarnos a estas alturas? Un país abocado a la ruina, un país que, bueno, su gente, su población vive en gran medida marcada por la inquietud y por el miedo ante lo que pueda suceder en las próximas fechas, en las próximas semanas, mientras su gobierno se marcha de vacaciones y mientras su gobierno sigue estando desaparecido sin tomar ninguna medida, sin tomar ninguna decisión importante en ninguno de los asuntos trascendentes que o a los que se enfrenta este país, a la que nos enfrentamos en este país. ¿De qué nos vamos a extrañar entonces? ¿Podemos extrañarnos de que no conozcamos el nombre de los asesores del presidente del gobierno? ¿Podemos extrañarnos de que se haya incrementado como nunca antes en la historia de este país el número de las gentes de confianza de las que se rodea el primer ministro de este país? ¿Podemos extrañarnos de esto? Yo creo que no. Bienvenidos amigos a La Ventana Esmeralda, soy Antonio Muñoz. Antes de meternos en harina, quisiera dar las gracias una vez más a todas aquellas personas que estáis haciéndome llegar generosamente vuestras pequeñas ayudas en concepto de donación para que el trabajo arduo y difícil, porque es difícil preparar estos vídeos y hay que dedicarle muchas horas, bueno, pues estáis contribuyendo de manera decisiva a que eso pueda ser posible. Yo hago desde aquí un llamamiento para que todos aquellos que deseéis hacer llegar cualquiera que sea la cuantía o la cantidad en concepto de donativo, podáis hacerlo a la cuenta que en todos los vídeos sí que hago constar en la parte descriptiva y que naturalmente también haré en este. Muchísimas gracias a todos por adelantado, cualquiera que sea la decisión que al respecto decidáis tomar. Pero entremos en harina. Mirad, resulta absolutamente provocador que cuando el país está pasando por una situación económica absolutamente delirante, pues llegue el gerifalte de turno, el presidente del gobierno actual, y se rodee de una guardia pretoriana y una especie de cohorte blindada llamada asesores, pues en una cuantía o en un número que creo recordar solo en una ocasión ha sido superior al actual. Según datos públicos hechos llegar por función pública, por tanto, repito, datos públicos, eso no significa que no pudiera haber más, pero voy a ceñirme a los datos públicos. El señor presidente del gobierno de España, el señor Pedro Sánchez, se ha rodeado de 656 asesores. Repito, se ha rodeado de 656 asesores. Sí, como lo oís. Diréis, bueno, ¿y estos señores o estas señoras, o los unos y los otros, a qué se dedican? ¿Es tan importante su labor? ¿Depende en gran medida de su asesoramiento pues la buena marcha del país? Nada de esto. Veréis, para ser nombrado asesor, que es una competencia exclusiva que le corresponde y además de una manera totalmente arbitraria al señor presidente del gobierno, no hace falta haber acreditado méritos, no hace falta ser licenciado en ninguna materia universitaria, no hace falta haber acreditado conocimientos en ninguna materia específica, no hace falta presentar un currículum vitae envidiable. No hace falta nada de esto. Lo único que hace falta es ser amigo del presidente o una persona con la cual se tengan, bien con esa persona o bien con los que le rodean, un compromiso de carácter personal o familiar. Nadie le va a pedir
cuentas al presidente por las personas que ha designado como asesores. Por tanto, asesor, que suena muy bien, ¿verdad? En la práctica puede serlo cualquiera. De hecho, a mí de toda esta historia, lo que más me ha cabreado de todo ha sido descubrir, porque tengo que decir que no lo sabía, que si queremos conocer el nombre de los asesores que rodean al presidente del gobierno como si fuera algo así como su guardia pretoriana, pues no los busques, porque no los vas a encontrar. Sí, esos 656 asesores están pagados por ti y por mí, cobrando de los presupuestos generales del Estado, cobrando de nuestros impuestos, de nuestro esfuerzo, de nuestra laboriosidad. Pues esta gente que vive a cuerpo de rey, a modo de guardia pretoriana del presidente del gobierno, no sabemos quiénes son. ¿Me recuerda esto un poquito, verdad? También os habéis acordado vosotros al famoso comité de expertos del señor o del doctor Simón, ¿verdad? El ínclito personaje este que todavía seguimos teniendo la desgracia, los ciudadanos españoles, de padecer todos los días, o más concretamente ahora, ya solo los lunes y los jueves. Pero no voy a hablar ahora de este personaje, estoy hablando de los asesores. 656, 100 más que los que tenía el señor presidente del gobierno, también Pedro Sánchez, en su anterior gobierno. Aquí da lo mismo todo. Incrementamos asesores, gastamos más dinero del que tenemos, montamos más ministerios que jamás nunca hubiera habido en la historia democrática de este país, salvo en una ocasión, y no pasa nada, porque aquí no pasa absolutamente nada de nada. Mientras los autónomos nos estrujan día a día, mientras no dejan vivir a la inmensa mayoría de la población, excepto a los funcionarios y algunos otros, estos se dedican a gastarse el dinero público con una desfachatez y una desvergoncería que es que no tiene parangón. Esta es la real situación que se está dando con el tema de los asesores. Os estaréis preguntando a lo mejor si esto ha sido siempre así, o es algo propio de la época del señor Pedro Sánchez. Pues bueno, hay que decir que esto ha sido siempre así. No es algo que se haya inventado el señor presidente del gobierno que padecemos actualmente. Esto viene de muy atrás, viene de toda la historia de la restauración democrática de este país, o al menos así se ha dado en llamar. Solamente ha habido una ocasión en la cual hubo un presidente del gobierno, el señor Mariano Rajoy, al que le he dado mucha caña, pero en este caso tengo que decir lo que es, pues que se atrevió a publicar el nombre y los apellidos, es decir, a identificar a sus asesores, que por cierto eran muchos menos que los que tiene Pedro Sánchez en la actualidad. Eso ocurrió allá por el año 2014-2015, no me acuerdo exactamente. Pero ¿sabéis qué es lo que sucedió? Pues que aparte de haber sido la única vez en la historia de este país, en la historia democrática me refiero, que esto ha sucedido, no duró mucho. Tan solo unas semanitas. Porque el señor Rajoy debió de recibir tal cúmulo de presiones que se vio obligado a despublicar lo que había publicado, es decir, que se dejase de ver la identificación de sus asesores. ¿Motivo? Bueno, ¿para qué lo voy a repetir? Ya lo he dicho al principio del vídeo y además sois vosotros muy inteligentes, que para eso sois seguidores de este canal. Esta es la triste historia de este país. Pagándoles con nuestro dinero a esta gente para que el presidente
se rodee de una serie de personajes de los cuales no tenemos ni la más remota idea de quiénes son. Con lo cual, si ponemos la imaginación a funcionar, podremos concluir que podría perfectamente ser cualquiera. Así le va a este país. Mirad, ¿cuánto dinero está costando mantener a toda esta guardia pretoriana, a toda esta cohorte de personajes alrededor del presidente? Según datos públicos, nos está costando algo más de 58 millones de euros al año, más unos 15 millones en concepto de cotizaciones sociales. Sí, ¿verdad que te cuesta muchísimo ganar un euro? ¿Verdad que te quita el sueño saber si mañana vas a poder abrir tu negocio? ¿Verdad que tienes auténtica inquietud por lo que va a pasar con tu ERTE? ¿O si le vas a volver o no vas a volver a tu empresa o a tu fábrica? Pues mientras tanto, estos no solo se meten, nos cuestan este dinero, sino que el presidente, sus ministros, y no os quiero contar ya, también sus asesores, se marchan de vacaciones como si en este país no pasase absolutamente nada. Y da igual. ¿Quién les va a pedir responsabilidad a estos? Pero voy a daros otro dato para que os encabronéis un poco más. De los 656 asesores del presidente, 114 están en el nivel 30 de la administración, es decir, ocupan un espacio dentro de la élite administrativa de este bendito país llamado todavía España. 114, nivel 30. Bien, os preguntaréis, bueno, ¿y si estos 656 son los asesores del presidente, cuántos asesores hay en España? Porque claro, aparte del presidente del gobierno, aquí tenemos ministros, directores generales, sus secretarios, no sé qué, y luego nos metemos con las 17 taifas, y luego nos metemos con los ayuntamientos, y con las diputaciones, y con las empresas e instituciones y organismos públicos. Pues según datos estimados, se calcula, atención al dato, que podría haber unos 2.000 asesores en lo que concierne a la administración central del Estado. Unos 2.000. Pero no os preocupéis. Se calculan en unos 30.000 aproximadamente, en términos muy estimados, el número de asesores que podría haber en el conjunto total de las administraciones públicas de este bendito país. Sí, como lo oís. Y ya puestos a hablar de asesores del conjunto total de las administraciones, os diré que son 23.000 millones de euros lo que cuesta mantener a los funcionarios al servicio de la Administración Central del Estado. Y voy a aportaros otro dato más para que os sigáis encabronando un poquito más todavía si cabe. Existen, además de todo esto, los funcionarios que tanto se quejan, algunos con razón, es verdad, pero la mayor parte de ellos, los más vagos y los más aprovechados y desvergonzados, que los hay, se quejan de que se les paga poco y de que trabajan mucho, cuando resulta que cobran demasiado y no trabajan nada. Bueno, pues a esto hay que añadirle el tema de los complementos, que nos cuestan un huevo y parte del otro, complementos de todo tipo. No voy a hablar aquí de las extras. Espero que el señor Pedro Sánchez tenga los huevos suficientes como para que la paga extra esta Navidad no se le pague a nadie. Sí, repito, ya sé que a alguno no le va a gustar, pero si la situación económica del país es muy difícil, como dijo ayer, o hace unos días, mejor dicho, y me he hecho eco en un vídeo, la situación económica
financiera española es muy difícil si a principios del año 2021 no llega un anticipo que no se lo van a dar en Europa a cuenta del rescate del otro día, pues supongo yo que con una situación tan calamitosa no se les ocurrirá pagar la extra a nadie. ¿O sí? ¿O también se van a atrever? Otro dato. Ministerios de Educación y de Sanidad, imprescindibles en cualquier estado. Muy bien. Sin embargo, en España resulta que sus competencias han sido transferidas absolutamente a los 17 reinos de taifas, llamadas comunidades autónomas, que hay en este país. Pues bien, Educación, el Ministerio de Educación cuenta con 4,5 millones de euros y Sanidad con 1,5 millones de euros. Mi pregunta es, ¿para qué? Si tienen transferidas sus competencias, ¿a qué liantres se dedican estos? ¿Me lo puede explicar alguien? Y un dato más. ¿Verdad que conocéis, habéis oído hablar alguna vez de estas dos grandes instituciones que a todos nos gustan tanto y a las que tanto amamos y queremos hasta el punto de soñar con ellas? Eso sí, en concepto de pesadillas, llamadas la Agencia Tributaria y Dirección General de Tráfico. ¿Verdad que los habéis oído alguna vez? Pues resulta que aquí se dan incentivos de producción para que los funcionarios adscritos a estos dos organismos pues se vean animados a trabajar un poquito más. ¿Y sabéis qué es lo que hacen o en qué se traducen esos incentivos? Pues si se trata de la agencia tributaria, en meter hostias todos los días a la gente, en concepto de sanciones administrativas. ¿Y sabéis cuánto dinero se destina a los funcionarios adscritos a la agencia tributaria para que hagan este trabajo y lo hagan mejor, más animados? Pues nada menos que 83 millones de euros al año. Mientras que la Dirección General de Tráfico, los funcionarios adscritos a la misma, tienen un incentivo de producción, es decir, por poner multas, que asciende a algo más de 50 millones de euros al año. Y mientras tanto, los españolitos, tú, yo, el otro, el de enfrente y el de más allá, a sobrevivir como podemos, mientras entre los asesores, entre todos estos funcionarios que se dedican a lo que se dedican, y tantos otros pelamañanas, que lo único que hacen es medrar todos los días a costa, no del Estado, sino de nuestros impuestos, porque somos nosotros los que les pagamos, no el Estado, que no es nada ni nadie. Y todo esto comandado por un presidente del gobierno que se marcha 16 días de vacaciones mientras su país se cae a trizas. Su gobierno permanece desaparecido y los reinos de taifas se reparten lo que quede de ellos, igual que hicieron aquellos otros que, con la caída del Imperio Romano, se jugaban a unos meros juegos de suerte, como si fuera una puñetera lotería, quién de todos ellos iba a ser el nuevo emperador de un imperio que ya estaba dejando de existir. Amigos, paciencia, porque si no tenemos paciencia, entonces tendremos que tomar otras medidas. Y yo estoy convencido que esas medidas llegarán. No es el momento, pero llegarán, porque la paciencia tiene un límite. Y el vaso se está colmando, si es que no se ha colmado ya. Gracias, amigos, como siempre, por la atención que me habéis prestado, de verdad. Gracias por estar ahí, gracias por vuestra fidelidad, gracias por incrementar día a día este canal. Y bueno, simplemente os recuerdo que podéis suscribiros al mismo si lo deseáis. Y yo ya sin más, y hasta muy pronto, os envío como siempre mi saludo fraternal de salud y libertad.